Bueno, vamos a continuar con la temática que venimos trabajando de los campos magnéticos. En esta ocasión vamos a tratar la temática de lo que llamamos un solenoide. O comúnmente conocido como la bobina. Para ello vamos a recordar que nosotros trabajábamos la situación en la que si teníamos una espira de corriente dentro de la cual estuviera circulando una corriente con una cierta intensidad y iba a estar circulando en torno a la bobina en las diferentes direcciones, en torno a la espira, perdón, generando un campo magnético, el cual pues ya habíamos visto que es paralelo al eje X. Entonces tendríamos algo así. En este eje se genera un campo magnético que va en esta dirección, y nosotros inclusive habíamos hecho el cálculo de la magnitud en el centro, aunque bueno, realmente hicimos el cálculo para cualquier punto sobre el eje X, hicimos un cálculo que era totalmente general, pero hicimos casos límites, y uno de los casos límites para ese campo era que en todo el centro teníamos que el campo iba a ser igual a mi sub 0i sobre 2 veces 0. Este resultado ya lo teníamos, y lo importante de este resultado es el hecho de mirar que el valor de la intensidad del campo depende del valor de la intensidad de la corriente. Es decir, que entre más corriente tengamos, en principio, más grande va a ser el campo que vamos a generar. Esto nos lleva a considerar una nueva situación. Imagine usted qué pasaría si yo no solamente tuviera una espira, sino que yo tuviera un conjunto de espiras unidas a través de las cuales estuviera circulando una corriente eléctrica. Es decir, por aquí entraría la corriente, empezaría a circular por todo el lado del conductor siguiendo todas esas vueltas y saldría por este lado en principio. Pero que yo le estoy diciendo a ustedes que se conoce como una bobina. Este sería el eje principal de la misma, pero entonces lo que uno tendría en principio, de acuerdo a esta idea, es que en cada una de las espiras generaría en su centro un campo aplicado, el cual en principio pues tendería a tener un comportamiento similar a este. Pero realmente no va a ser este valor, porque tenga presente que este es el campo debido a una sola espira. La pregunta aquí entonces es cómo sería el campo debido a un conjunto de n espiras, por ejemplo. O simplemente decimos en el caso de un solenoide o bobina de n vueltas. La cuestión es que evidentemente el campo va a interaccionar con el campo debido a las otras espiras. Por ejemplo, considere la siguiente situación. Vamos a pintar dos espiras. Imaginemos que yo tengo, pintémoslas de la siguiente manera. Imaginemos que yo tengo una espira aquí, vista del lado, y la otra espira aquí, vista de lado. ¿Ok? Entonces, si pensamos en las corrientes, imagine que este puntico es la corriente que está saliendo hacia nosotros, da la vuelta y de este otro lado estaría entrando. Bueno, daría la vuelta, saldría por aquí, llegaría por acá. O sea, es como si yo estuviera cogiendo dos de estas espiras que tengo aquí. La corriente viene, sale por un lado, entra por el otro, sale por un lado y entra por el otro. Eso es lo que tenemos aquí. Y queremos analizar cómo es el campo debido a cada uno de esos elementos de corriente. La idea sería entonces la siguiente.
Los campos rotarían en torno a cada uno de esos puntos o elementos de corriente. Entonces tendríamos campos, por ejemplo, recuerde que aquí la corriente está saliendo. Como sale, en este punto el campo iría en esta dirección. Perdón, hay que hacer el cambio de símbolo. Entonces el campo aquí llevaría esta dirección, ¿sí? que sería el mismo de este, porque aquí la corriente está saliendo. Del otro lado, aquí la corriente está entrando. Entonces en esta zona, al estar entrando, el campo tendría esta dirección. Aquí tendríamos esta dirección. Ahora analizamos aquí arriba. Aquí el campo iría en esta dirección, al igual que en esta, mientras que el de este, por estar entrando, también lleva esta dirección y esta dirección. Pero consideremos entonces, no, como hemos repetido esto, consideremos entonces cómo afecta la corriente que está en esta parte superior a el campo en esta zona que tenemos acá. Evidentemente los círculos van a ser más grandes, pero como quedaría muy denso el dibujo, entonces simplemente voy a hacer la respectiva descripción. Mire que en esta zona que tengo aquí, el campo que genera este X que voy a resaltar aquí, para que lo tengamos presente, de este estoy hablando, el campo que él genera en esta parte superior va a llevar la dirección hacia la derecha. Vamos a ponerla así. En esta zona va a generar un campo en esta dirección, pero va a ser mucho más pequeño que el que se generaba por la distancia. Recuerden que los campos también decaen con el cuadrado de la distancia. Pues el campo que se genera aquí es más pequeño, y el de este hacia abajo, vemos que hacia abajo está también hacia la derecha, aquí va a ir hacia la derecha. ¿Eso qué implica? Que los vectores azules van a verse disminuidos debido a los vectores verdes. Va a haber una resta de campos aquí y va a haber una resta de campos acá. Mientras que los campos que tengo acá internamente, ellos van a tender a sumarse, lo que hace que en la parte interna el campo tienda a ser mucho más grande que en la parte externa. O sea que aquí yo tengo un campo que realmente es apreciable, mientras que en las partes exteriores B prácticamente tiende a ser cero. Realmente no lo es, pero en primera aproximación, y las medidas lo demuestran, se puede asumir que eso es una aproximación realmente válida. Ahora también tenga presente otra cuestión. No hemos mirado qué pasa en las siguientes zonas. Aquí, por ejemplo. Aquí mire que la corriente que va hacia allá, perdón, la corriente que está saliendo aquí está generando un campo que sube acá, pero la de este otro hace que aquí el campo baje. Y los dos sí son equidistantes, por ende tienen la misma magnitud y están en direcciones opuestas. O sea que el campo en esta zona se anula. Análogamente va a ocurrir lo mismo. Aquí la corriente está entrando. Al estar entrando, aquí generaría campo hacia abajo, mientras que aquí el campo iría hacia arriba. Entonces mire que en esta zona central los campos terminan anulándose. O sea que prácticamente lo único que yo tengo es un campo en la dirección interna correspondiente a esas dos espiras. Así es que ustedes pueden apreciar la diferencia que hay entre el hecho de considerar simplemente una sola espira, porque realmente el campo está sobreviviendo en todas partes, a considerar un conjunto de espiras. La interacción del campo generado por una con el campo generado por la otra hace que en gran parte de las regiones el campo termine anulándose,
o disminuyendo apreciablemente, mientras que en la parte interior el campo se hace mucho más grande. O sea que realmente nosotros no podríamos decir que simplemente esto sea n veces esta cantidad, sino que realmente tenemos que ver cómo esa interacción está afectando a todo el sistema. Para ello tenemos que utilizar la ley de Ampère, en principio por sencillez, y segundo, el hecho de que va a haber una densidad de espiras, es decir, vamos a tener una cierta cantidad de espiras por unidad de longitud. Entonces, para el cálculo que queremos realizar, considere la siguiente configuración. Consideremos, por ejemplo, que yo tengo un conjunto de n espiras. Vamos a cambiar esto. Entonces son n espiras. Y yo las estoy viendo de forma lateral. Es decir, si yo imagino que tengo corriente eléctrica circulando a través de ellas, voy a tener la corriente en la parte de arriba vista saliendo hacia mi persona o hacia usted en el caso suyo. Ella daría la vuelta, entraría por aquí, daría la vuelta por detrás, saldría por aquí, entraría por aquí y así sucesivamente. Evidentemente estas líneas generarían estas espiras de corriente generarían unas líneas de campo magnético, las cuales, como se dijo antes, son densas en la parte interna y prácticamente nulas en la parte externa. Entonces mire que la cuestión que tenemos ahora es el hecho de calcular cómo es la magnitud de este campo, teniendo presente que afuera no lo hay. Para ello pues vamos a aplicar la ley de Ampère. Recordemos que la ley de Ampère, de manera sencilla, vamos a escribirlo para recordarla, me decía que la integral sobre una curva cerrada S de B punto de S era igual a mi sub 0 por la corriente que está siendo encerrada por esta superficie. Entonces la cuestión ahora, lo que se nos está digamos complicando, es el hecho de que primero que todo debo encontrar o debo escoger una curva que sea simétrica en el problema. Voy a coger por ejemplo una curva que vaya desde esta mitad, perdón, vamos a hacer esto mejor, desde esta mitad aquí hasta la otra mitad al otro lado por fuera y con una cierta longitud, encerrando una cierta cantidad de espiras, es decir, la corriente que tenemos así, pero tenga presente que se está encerrando por ejemplo aquí una vez sí, pero que hay dos veces sí, tres veces sí, cuatro veces sí, etcétera, es decir, un cierto número de veces esa corriente I. Pero también tenga presente que no es el n total de espiras el que estamos cerrando aquí. Entonces aquí vamos a decir que tenemos simplemente n prima espiras que están siendo encerradas por esa curva C. O sea que si yo aplico la ley de Gauss para este problema, yo tendría, perdón, la ley de Ampère para este problema, yo tendría que la integral sobre una superficie cerrada S de B punto de L va a ser igual a mi sub 0 por la corriente que está siendo encerrada, que va a ser n' veces I. Pido disculpas ahora que estoy cayendo en cuenta que estoy cometiendo un error en lo que estoy diciendo, y es que no es sobre una superficie, ¿no? Recuerde que no estoy calculando ley de Gauss, estoy haciendo esto como si fuera ley de Gauss, es ley de Ampère. Entonces aquí es integral de B punto de L, acá también viene siendo integral de B punto de L sobre una curva, no sobre una superficie. Perdónenme, entonces esto es L, ahora sí, es la ley de Ampère, no la ley de Gauss. Entonces la solución de esto realmente es muy trivial, porque tenga presente que en el interior de la bobina
el campo magnético es prácticamente uniforme y obviamente estamos considerando que estamos muy en el centro de la bobina de tal manera que los efectos de borde puedan despreciarse, ¿no? O sea que yo podría sacarla de la integral y tener simplemente la integral debida a la parte longitudinal. Tenga presente, aquí se puede observar que el recorrido longitudinal que se haría para completar la curva pues sería el que compete a todo ese rectángulo. Pero tenga presente que, por ejemplo, este lado que tengo aquí, si le damos un valor, supongamos que este lado tiene un valor B y este lado, todo este, tiene un valor A, todo el lado, ¿no? Entonces, en esta región no hay campo, o sea que no habría aporte el campo en esta integral por este lado, mientras que de este otro lado tengo el campo que sí evidentemente vale B. Y con respecto a los lados donde está el valor de A, tenga presente lo que dijimos aquí, el campo total se terminaba anulando, entonces aquí y aquí en esta región no hay campo, o sea que solamente tengo campo debido a esta zona que le estoy marcando aquí. Eso quiere decir que esta integral al final de cuentas me da B, como les decía, lo saqué de la integral, producto punto por dl, y el de L viene siendo al final de cuentas en esa integral toda esta longitud que es la que estamos llamando B. Entonces B grande por B viene siendo igual a mi sub 0 por n' veces la corriente. Tenga presente que el de L está haciendo referencia a esta longitud que tengo aquí, ¿no? Y esta es paralela al campo magnético, por eso simplemente me quedó B por B. Ahora tenemos otra situación, que es el hecho de que tenemos un número n' de vueltas que nosotros tenemos que mirar cómo lo calculamos. Entonces aquí podemos pensar en una sencilla regla de 3. Observe que si yo digo que la longitud de la bobina es L grande, vamos a por ejemplo suponer que esta longitud es L grande, ¿sí? Esta longitud es L grande que va de aquí hasta acá. Entonces yo lo que puedo decir es que si, así aplicando una regla de 3 básica, que si L grande está conteniendo a una cantidad n de espiras, entonces un L', que sería la longitud que hay de aquí a aquí, esto sería lo que estoy llamando L', está encerrando una cierta cantidad n' de vueltas. Yo de aquí lo que quiero es n'. Si yo despejo n', vamos a hacer esto un poquito más fino, entonces yo diría que n' viene siendo igual a L' sobre L por N, ¿no? Entonces vamos a escribirlo entonces es L' sobre L por N. Vamos a mirar. Reemplacemos eso en nuestra expresión de campo. Aquí yo tengo que B por B va a ser igual a mi sub 0 por L' sobre L por N. Pero yo les he dicho que L' es esta longitud que tengo aquí, de las cantidades de espiras que estoy encerrando. Pero mire que L' no es más que B, es decir, esta cantidad con esta cantidad son las mismas. Así que yo puedo entonces tener que B es igual a mi sub 0. Perdón, y me faltó la corriente, ¿no? Por I. Hagámoslo con el mismo color que vine trabajando. Aquí va un I.
o sea que vendría siendo mi sub 0 por número de espiras por unidad de longitud multiplicando a la corriente. Y entonces yo puedo definir esta cantidad, el número de espiras por unidad de longitud, llamarlo simplemente n, y decir que es una densidad de espiras. Y finalmente, por lo tanto, obtener un resultado muy familiar para calcular el campo dividido en espiras es el siguiente, que la magnitud del campo en el centro de un solenoide, muy en el centro, ¿no?, es igual a mi sub 0 por n por i. Aquí tenemos entonces la ecuación para el campo magnético de un solenoide. Evidentemente hay que ser realistas respecto al rango de acción de este resultado, ¿no? Si yo, por ejemplo, me pongo a pensar en un eje que simbolice la distancia respecto al campo, donde el eje del campo estaría acá, hay que tener presente algo. Y mire que, de acuerdo a este resultado, el campo sería perfectamente constante porque se supone que la densidad de espiras en el solenoide no va a cambiar, la corriente es uniforme y mi sub 0 es una constante. O sea que esto en principio va a ser constante. La cuestión es que eso realmente no es del todo cierto cuando uno toma las medidas. Por ejemplo, si usted piensa que el solenoide tiene cierta longitud L, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos que este es mi solenoide. Y por acá viene la corriente, por acá viene la corriente. ¿Ok? Entonces, este solenoide en su interior va a generar un campo, llamémoslo en rojo, tal que ese campo va a permanecer prácticamente constante, pero realmente en muy al centro, porque en la parte exterior hay efectos de borde, y en la práctica cuando uno toma las medidas, uno obtiene que realmente hay un decaimiento bastante apreciable, y eso precisamente es por el hecho de que estoy alejando de la fuente de campo primero, y segundo el hecho de que los efectos de borde de alguna manera tienen que afectar, o sea que los extremos de la bobina realmente no se considerarían como parte de los responsables que generan este resultado, sino que esto realmente es el campo, pero muy en el centro de la bobina.